Bueno, ya me estamos concibiendo que somos espirituales. Antes que nosotros llegásemos a los pies de Cristo, ¿cómo estaba nuestro espíritu? Nuestro espíritu estaba despierto al mundo espiritual de las tinieblas, pero muerto a Dios por causa del pecado. Por eso fue que Dios le dijo a Adán y Eva, la paga del pecado es la muerte. Inmediatamente hemos muerto al mundo espiritual de comunicación con nuestro Dios. Pero cuando venimos a Él a través de una genuina conversión por medio de un sincero arrepentimiento, fíjense que estoy haciendo un énfasis, a través de una genuina conversión. Muchos son los llamados convertidos que no son convertidos en realidad. No han tenido un sincero arrepentimiento. No han aceptado sinceramente el sacrificio de la cruz. A veces tardamos años en llegar a ese verdadero arrepentimiento. Pero ojalá que todos alcancemos ese verdadero arrepentimiento. Nuestro espíritu entonces vuelve a Dios, vuelve a vivir para Dios. Entonces estamos viviendo para Dios, como dice el apóstol Pablo, vivir y morir en Cristo. El apóstol Pablo ya llegó a comprender que de nada sirve vivir en este mundo, sino solamente para Cristo. Y si vive, vive por Cristo. Y si muere, muere por Cristo, porque Cristo vive en él. Esta es una gran sabiduría que el apóstol Pablo adquirió. Entonces nosotros tenemos que recibir eso también, ¿verdad? Todos tenemos que algún día en, en el bregar de nuestra vida cristiana tenemos que llegar a ese convencimiento. Uno, que somos espíritu, que ya nuestras vidas han sido transformadas gracias a Jesús. Hemos muerto y resucitado en Cristo Jesús. Así que somos espíritus vivificantes. Ahora bien, otro segundo diseño es la unción de los cielos y de la tierra. ¿Cómo así? Jesús tiene un plan glorioso para nosotros y para nuestro y lo muestra a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios 1, versículos 1 al 10. Vamos a leerlo. Efesios 1, versículos 1 al 10. Y dice así: dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria a Dios. Entonces, pueden darse cuenta de esto. Esto es algo grandioso, algo fabuloso. Nosotros tenemos la oportunidad de estar en Cristo verdaderamente. Y el tiempo, justamente estamos en el cumplimiento de los tiempos. Bueno, y entonces, ¿qué significa? Sencillamente significa que no solamente Jesús ha planeado revelar los diseños de Dios a cada uno de nosotros y sus estructuras de su reino celestial, sino que también venga sobre nosotros una precipitación del cielo sobre la tierra, tal como fue en un principio en el tiempo del jardín del Edén. Qué belleza, qué esplendor, qué gloria. La Biblia dice que hubo un Edén antes de la creación del hombre.
cuando Luzbel aún mostraba y moraba en los cielos. Ese está en Ezequiel 28, los versículos 12 y 13. Tú eras el sello de la perfección, dice Ezequiel 28, versículos 12 y 13, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, totalmente hermoso. ¿Sabe cuando algo está acabado de hermosura? O sea que significa que no le faltaba nada. En Edén, continúa diciendo el versículo, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Esto es una descripción de cómo estaba Satanás y no supo apreciar esa distinción. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque Dios a nosotros nos va a investir. Y algo que provenga de Dios no es cualquier cosa, hermanos. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, en la tierra, pero en aquel entonces nada separaba a Dios del hombre y nada tampoco lo dividía. El cielo y la tierra, no había una división. O sea, él pasaba y venía. Adán podía ver con sus ojos naturales sus vestiduras espirituales y pasearse con Dios en el fresco de la tarde. Así será también el nivel de revelación que vamos a experimentar la iglesia gloriosa en los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces los diseños de Dios y la unción de los cielos y la tierra es un tema, wow, que produce mucha emoción. ¿Por qué produce emoción? Porque son promesas. Dios está desplegando los cielos en una forma nueva y extraordinaria para todo aquel que quiera extenderse hacia su llamado, ese llamado más alto y más sublime que cualquier humano pueda tener. Para todo aquel que quiera dejar las viejas andanzas, esos viejos moldes de una iglesia tradicional y entrar a un nuevo mover de su espíritu, este es el nacimiento de, ¿verdad?, esa reforma apostólica, ¿verdad?, y profética que va a llevar a la iglesia a su máximo poder, triunfo y conocimiento revelado de Dios. Una iglesia que verdaderamente, sea literalmente, se va a sustentar y se va a sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esta reforma apostólica y profética es un cambio sustancial que Dios está haciendo en su iglesia, en la revelación de Cristo como profeta y como apóstol, que trae el cumplimiento de toda palabra que Él ha hablado. Su palabra en Jesús ha sido cumplida y ha manifestado de los cielos sobre la tierra, también se ha cumplido. Esta reforma es la fuerza de su gobierno glorioso sobre todo lo creado a través de su cuerpo, que es la iglesia. Gloria al Señor. Y esta nueva reforma, en esta nueva reforma, Dios está escogiendo a los que van a gobernar con Él, ahora y para siempre, posicionándolos en una dimensión diferente de entendimiento espiritual y de comunión con Él. No en vano son las llamadas que Dios te está haciendo, con los brazos extendidos. No pierdas esta oportunidad, mi querido hermano y mi querida hermana.